get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Buenas tardes, estimada comunidad. Mi nombre es Jessica Gordón de ID Core Biotechnology y les acompañaré durante esta tarde. El día de hoy damos inicio a un nuevo ciclo de conferencias ID Speech, Divulgación Científica de Alto Impacto 2021. Y estamos muy contentos de poder organizarlo un año más junto a nuestro equipo de trabajo de streaming y audiovisuales, social media marketing, diseño e ilustración, gestión, redacción y, por supuesto, las prestigiosas instituciones que conforman al ID Speech. Antes de comenzar, queremos comentarles de nuestro proyecto de capacitación llamado Escuela Continua de Biociencias, para lo cual doy paso a Verónica Sánchez de ID Core Biotechnology, quien nos hablará un poco más de esto. Buenas tardes con todos, es un gusto compartir nuevamente con toda nuestra comunidad y el día de hoy quiero comentarles, así como dijo Jessica, sobre nuestra escuela y todos los beneficios que esta tiene para nuestros estudiantes. Sabemos que un correcto aprendizaje se logra a través de múltiples herramientas, como son recursos audiovisuales, tareas, foros, tutorías virtuales, y nuestra escuela reúne todos estos elementos, los cuales permiten a nuestros estudiantes aprender de forma efectiva y ajustándose a la necesidad actual.
En estos momentos se encuentra abierto el curso de modelamiento de proteínas que se realizará del 22 al 28 de febrero. Y pueden inscribirse ingresando a nuestra página web www.idcorbio.com. Están todos invitados. Muchas gracias, Vero, por la información. Hoy nos acompaña Vivian Meneses en el streaming y para dar inicio a este ID Speech damos la bienvenida a Hugo Solís, docente e investigador de la Universidad Central del Ecuador y líder de proyectos en la empresa Grupo Solís, quien nos va a hablar sobre un tema muy interesante, la industria del cannabis, una oportunidad de I+D. Bienvenido, Hugo. Buenas tardes con todos, muchas gracias por esta invitación. Ok, voy a compartir pantalla, que es la comunidad de investigación, la comunidad académica. También hemos comenzado a desarrollar proyectos de investigación referente a estos temas. Básicamente en esta conferencia vamos a conversar sobre los siguientes temas. Vamos a conversar un poquito sobre la química del cannabis. Vamos a revisar las aplicaciones de esta planta. También vamos a hablar un poquito sobre el procesamiento y la purificación y algunos proyectos de investigación que estamos manejando aquí en el país y algunos resultados de algunos proyectos que estamos llevando a cabo. Antes que nada, básicamente, ¿por qué actualmente el cannabis tiene mucha coyuntura y es de gran interés? Básicamente es porque la planta tiene muchas aplicaciones. La planta puede ser utilizada para, desde lo que son las raíces, desde lo que es los tallos, desde lo que son las hojas, la flor, la biomasa. Entonces, dentro de lo que es la química del cannabis, hasta el año anterior, se han descubierto más o menos que esta planta tiene alrededor de 1.495 compuestos, de los cuales 177 son fitocannabinoides, ¿sí? Vamos a hablar también un poquito de qué son los fitocannabinoides, pero básicamente dentro de todos estos componentes se encuentran metabolitos primarios y también metabolitos secundarios que a nosotros nos interesa, como por ejemplo lo que es los terpenos, los terpenoides, flavonoides, polifenoles y obviamente los famosos fitocannabinoides que son básicamente lo que está en discusión mucho dentro no solamente de lo que es la parte de investigación, lo que es la parte médica, sino también la parte política, ¿no? Básicamente, ¿por qué es importante estos metabolitos secundarios? Dentro de lo que son las propiedades de la planta, tienen muchas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, los terpenos son responsables de lo que son los diferentes aromas, los sabores de la planta. El color lo da los flavonoides. Los polifenoles también no solamente se encuentran aquí, sino en otros plantas, como por ejemplo el cacao y demás, que básicamente son antioxidantes, son antiinflamatorios. Entonces, estos componentes tienen propiedades medicinales, tienen propiedades analgésicas, antibacterianas, antiinflamatorias, hasta incluso algunas de ellas anticancerígenas, ¿no? Entonces, por eso su interés, ¿sí? Para lo que es del estudio, desde lo que es la parte de medicina, que es una de las aplicaciones de los fitocannabinoides, ¿sí? Aquí tenemos algunos componentes de esta planta, de esta materia prima, como por ejemplo el alfa-pineno, que es un analgésico, ayuda también a mejorar la memoria, el linalol, que se utiliza para lo que son compuestos soporíferos que producen sueño, antiinflamatorios, ansiolíticos, los beta-cariofilenos, que constituyen básicamente el aroma único de los aceites vegetales, también es analgésico, antiinflamatorio, antialérgico, ¿sí? El limoneno, que también obviamente genera o ayuda a lo que son problemas de reflujo gástrico, control de la acidez estomacal. En fin, obviamente todos estos componentes de esta planta, ¿cierto? Podemos nosotros utilizarlos
para diferentes aplicaciones, ¿sí? Y dentro de lo que es la química medicinal, los cannabinoides son los que actualmente se utilizan para esta área con fines medicinales para tratar, por ejemplo, algunas de enfermedades como enfermedades raras, ¿no? Que, para también tratamiento de lo que es el cáncer, es un paliativo. Entonces nosotros podemos ver aquí algunos componentes de esta planta como el CBG o básicamente el cannabigerol, ¿sí? También tenemos el THC o el famoso tetrahidrocannabinol, que es el que más controversia tiene dentro de lo que son los fitocannabinoides, ¿no? Por ser un componente psicoactivo. También está aquí el CBD, que es del cannabidiol, del que actualmente se aprobó en la legislación ecuatoriana, ¿sí? Para lo que es el desarrollo de la industria del cannabis aquí en el país, para la parte medicinal, la parte alimentaria. Y tenemos otros fitocannabinoides como el CBN, como el CBC, ¿sí? El CBN es del cannabinol, el CBC del cannabicromeno, ¿sí? Entonces, todos estos componentes tienen propiedades medicinales, propiedades, se puede decir, para evitar o para contrarrestar el dolor, ¿sí? Y bueno, su forma, como ustedes pueden ver, básicamente son sustancias que suelen tener estructuras carbocíclicas, que tienen 21 carbonos y están formados generalmente por 3 anillos. El ciclohexano, el tetrahidropirano, el benceno, básicamente están constituidos estos anillos, y las propiedades físicas, las propiedades físico-químicas medicinales, se debe gracias a estos grupos funcionales que están constituidos, ¿no? Entonces, debido a estos grupos funcionales que tienen estos componentes, son los que se dan las diferentes propiedades, los diferentes, si es que es, por ejemplo, psicoactivo, si es que no es psicoactivo, ¿sí? Los grupos funcionales ayudan a generar, por ejemplo, en lo que es el THC. El THC es un compuesto psicoactivo, pero, por ejemplo, el CBD, el CBG, son componentes que no son psicoactivos, son componentes medicinales y que se están usando bastante para, como les comentaba, la medicina actual, ¿no? Dentro de esto, de lo que es la planta del cannabis, nosotros también tenemos diferentes compuestos, ¿sí? También tenemos compuestos bioactivos dentro de la planta, que básicamente los compuestos bioactivos son tipos de sustancias químicas que se encuentran en pequeñas cantidades en las plantas y también pueden estar en ciertos alimentos, y estos compuestos bioactivos cumplen funciones en el cuerpo que pueden promover la buena salud. Básicamente hay estudios que se utilizan estos componentes para la prevención del cáncer, para la enfermedad del corazón y otro tipo de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, los compuestos bioactivos incluyen el licopeno, los lignanos, los taninos, los índoles, y obviamente esta planta tiene todos estos constituyentes, ¿no? Dentro de esto nosotros tenemos, por ejemplo, lo que son los compuestos nitrogenados, tenemos alcoholes, tenemos esteroides, terpenos, aldehídos, proteínas, cetonas, fenoles, flavonoides, ácidos grasos, vitaminas, ¿sí? Pigmentos, minerales, hidrocarburos, enzimas, en sí. Obviamente todos estos compuestos son benéficos para la salud y también tienen otras aplicaciones que ya vamos a revisar. ¿Por qué básicamente el interés o por qué es actualmente la necesidad de la aplicación de esta planta? Si bien es cierto, esta planta ya los orígenes y la utilización del cannabis y sus diferentes variedades tiene muchos años, ha estado con la humanidad hace miles de años atrás, pero actualmente todo lo que resulta con lo que es la parte de las necesidades que tenemos de lo que es la parte de la civilización humana, como el agotamiento de los recursos, la contaminación, el cambio climático, los riesgos para la salud, nos están llevando a buscar alternativas ecológicas para tratar estos problemas ambientales, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver aquí una aplicación importante para poder
no solamente en el área medicinal, sino poder utilizarlos como un componente que pueda ser renovable, ¿no? Y que sea amigable con el ambiente. Entonces, dentro de esto, por ejemplo, el cáñamo tiene algunas propiedades medicinales, tiene algunas propiedades que no son tóxicas, que no contribuyen al efecto invernadero y también son biodegradables. Entonces, en sí, nosotros podemos darle a lo que es el cáñamo diferentes aplicaciones, ¿sí? Como por ejemplo, podemos utilizarlo en lo que es la industria alimentaria, en la industria farmacéutica, textil, papelera, en la industria de la construcción, en la industria energética, y obviamente cada parte de esta variedad, de la cannabis sativa, podemos utilizarlo para todos estos fines, ¿no? Si bien es cierto, esta planta es originaria del Asia Central, y ya desde los años 5000 antes de Cristo, básicamente ya tenemos evidencia de que las personas de esa época ya utilizaban, por ejemplo, para hilar, para generar tejidos, para fabricar papel. Las semillas lo utilizaban como alimento humano, como alimento para animales, como medicina y obviamente con fines sanitarios. Obviamente ya esto en las últimas décadas, en los últimos tiempos, nuevamente ha retomado este boom, ¿no? De poder utilizarlos, y ya en nuestro país desde el año anterior que ya se legalizó el uso de básicamente el cultivo, el procesamiento, la industrialización de esta planta aquí en el país, ¿sí? Nos ha provocado bastante interés, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos ver, ¿sí? Algunas aplicaciones que tiene esta variedad o lo que es la planta del cáñamo, del cannabis. Dentro de lo que es el cannabis, de la variedad cannabis sativa, nosotros tenemos algunos tipos, ¿verdad? Tenemos del cáñamo, que básicamente se utiliza bastante para lo que es la producción de textiles. También se puede utilizar otras variedades para lo que es la elaboración de semillas para la alimentación. Y también hay otras variedades como son el cannabis no psicoactivo, que se utiliza para lo que es la obtención de CBD, para la obtención de CBG, que son básicamente fitocannabinoides que están actualmente bastante utilizados para lo que es la industria de la farmacéutica. Y también, obviamente, dentro de esto nosotros tenemos lo que es la parte del cannabis psicoactivo, ¿no? Que son variedades que tienen alto contenido de THC. En sí, esta planta tiene gran cantidad de usos. Hasta la actualidad se conocen más de 50,000 usos que puede tener esta planta. Entre ellas, por ejemplo, podemos hacer medicamentos de las flores y las hojas resinosas, de lo que son las ramas, de lo que son los tallos. Podemos utilizarles para elaborar papel, para elaborar materiales de construcción. También podemos utilizar para hacer textiles, para generar fibras textiles, para elaborar ropa, y también piezas como bioplásticos para elaborar piezas de automóviles, ¿sí? También lo que son las semillas nos sirven como alimentación. Podemos utilizarle como alimento para generar diferentes componentes, como por ejemplo aderezos para ensaladas, para hacer mantequilla, para hacer leche, en sí, una gran variedad de alimentos que podemos obtener a base de las semillas. Y también, por ejemplo, en base de los aceites que tienen las semillas, nosotros podemos generar diferentes otros tipos de usos, como por ejemplo, elaborar jabones, elaborar shampoos, elaborar cosméticos, geles de baño, ¿sí? Y obviamente de sus residuos, nosotros, de los residuos de esta planta, de la biomasa, ¿sí? También podemos generar biocombustibles. Podemos utilizar los procesos de biorefinería para poder transformar esta biomasa en biocombustibles, que son básicamente compuestos más amigables al ambiente, ¿no? Dentro de lo que es la parte de la purificación de los fitocannabinoides, hay un gran proceso. Hay que seguir diferentes etapas para nosotros poder extraer, en este caso, los fitocannabinoides de lo que son las flores, y también podemos extraer de lo que son las hojas resinosas.
Entonces aquí nosotros vemos un diagrama de flujo en el cual nosotros podemos ver el preprocesamiento, lo que es la parte de la cosecha. Se necesita un proceso de molienda para reducir el tamaño de poro, el reducir el tamaño de partícula, básicamente el tamaño de partícula es importante en lo que son los procesos de extracción sólido-líquido, ¿sí? Y obviamente estos componentes en la planta, los fitocannabinoides, pueden encontrarse en su forma ácida. Para poder generar unos procesos o eliminar esos ácidos, nosotros podemos hacer unos procesos de descarboxilación, que simplemente son unos procesos de secado a alta temperatura, en los cuales podemos remover estos grupos funcionales carboxilos y obviamente tener ya unos fitocannabinoides básicamente sin estos grupos funcionales. Y luego de esto nosotros podemos tener diferentes tipos de extracciones. Podemos generar extracciones por solvente, extracciones por fluidos supercríticos. Actualmente se está trabajando también con lo que son los procesos de ultrasonido, en los cuales nosotros podemos obtener o podemos extraer, ¿no es cierto?, todo lo que son los fitocannabinoides y también otros metabolitos secundarios, como los terpenos, terpenoides y demás, ¿sí? Entonces, aquí es importante, se puede decir en esta etapa del proceso, cuando nosotros realizamos la extracción, necesitamos saber hasta qué punto nosotros queremos llegar. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de extractos. Por ejemplo, el extracto que se le conoce como full espectro, que contiene todos los compuestos fitocannabinoides, incluido el THC, incluido terpenos, terpenoides y diferentes metabolitos secundarios, que básicamente pueden ser utilizados directamente para lo que es la parte medicinal, ¿sí? En el caso de que se quiera trabajar en lo que es la parte terapéutica con un full espectro, se lo puede realizar, ¿sí? Obviamente aquí se cumple lo que es el efecto séquito, que el efecto séquito lo que indica es que todos los componentes, todos los metabolitos de estos extractos sirven y tienen una propiedad puntual para tratar todas las dolencias y todas las enfermedades que se pueden generar. Pero obviamente también esto se lo puede refinar. También tenemos lo que es al alto espectro, que es del mismo aceite, el mismo extracto, pero solamente se le remueve el THC por ser un componente psicoactivo, o si no, en el caso de que yo quiera obtener un proceso, qué sé yo, un compuesto o un fitocannabinoide de alta pureza, hacer unos, básicamente, compuestos aislados, nosotros podemos seguir otra etapa de proceso que consiste, por ejemplo, en etapas de separación de todos estos componentes. Por ejemplo, aquí podemos tener un proceso de winterización, en los cuales es básicamente procesos de enfriamiento. Por debajo de menos 40, menos 85 grados centígrados, lo que hacen es que las grasas, los lípidos y los bioproductos se solidifican y solamente mediante este proceso nosotros podemos separar el aceite y el solvente. Aquí también es importante saber qué tipo de solvente utilizamos. Por lo general, si es que para la parte medicinal se recomienda bastante lo que es el etanol que proviene de un compuesto orgánico, de la materia orgánica, por ejemplo, de la caña de azúcar, de lo que es la papa y demás, ¿no? Obviamente también se puede utilizar el CO2 en lo que es fluido de extracción supercrítica. Y obviamente se necesita remover el aceite y el solvente. Esto nosotros podemos desarrollarlo mediante un proceso de rota vapor, en el cual podemos separar el solvente, y luego de esto nosotros podemos llevarle a una cromatografía preparativa, en la cual mediante este tipo de cromatografía podemos ir separando los componentes uno por uno para básicamente tener un componente de alta pureza, un compuesto aislado, por ejemplo, un CBD al 99%, un CBG al 99%, ¿sí? Que obviamente estos compuestos aislados ya tienen aplicaciones más lo que es la parte farmacéutica, también tienen aplicaciones para lo que es la parte alimentaria, ¿sí? Y obviamente aquí ya
con unos compuestos aislados, ya se pueden preparar medicinas o se pueden preparar compuestos y en el cual nosotros podemos controlar la concentración de cada uno de los fitocannabinoides, ¿no? Entonces, esto es lo interesante aquí, básicamente es un proceso de purificación global. Depende ya el uso que se quiera dar a este extracto. Como les dije, nosotros podemos utilizar un extracto full espectro o de alto espectro, o también podemos ya hacer un proceso de purificación y aislamiento de sus metabolitos, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la parte de la extracción por solvente, ¿sí? Aquí nos interesa bastante lo que son las condiciones de operación, ¿sí? Nosotros hemos trabajado con el método de Soglex, en lo que es la parte de, experimental, en la parte de laboratorio, pero también hay procesos a escala industrial que utilizan el solvente etanol para lo que son los procesos de extracción con cannabis y obviamente poder separar, ¿no es cierto?, estos extractos. Aquí también necesitamos etapas de winterización para remover lo que son las ceras, sólidos, y también procesos de destilación y purificación, en los cuales utilizamos cromatografía preparativa para lo que es la purificación de los componentes. Por ejemplo, podemos tener CBD de alta pureza, podemos tener CBG de alta pureza, ¿sí? Y obviamente estas condiciones en las que podemos generar estos procesos, por ejemplo, aquí nosotros hemos trabajado a las condiciones de Quito, a presión atmosférica, podemos trabajar a temperatura, esto depende mucho del solvente, por lo general si es que es para alimentación y para medicina se recomienda que sea etanol el solvente, ¿cierto? Más o menos temperatura de 67 a 73 grados centígrados. Tiempo de extracción depende del tipo de sifonadas que nosotros queramos generar, entre 90 a 120 minutos. Y aquí los rendimientos de este método son bastante altos, ¿no? Del 20 a 25%. Y obviamente aquí hay que tener mucho, tomar en cuenta que el etanol no solamente va a extraer lo que son los, se puede decir fitocannabinoides, sino va a extraer todo lo que es los compuestos que se pueden disolver en el etanol, como los terpenos, terpenoides, polifenoles, flavonoides, hasta incluso la clorofila, ¿no? Entonces, obviamente nosotros vamos a obtener de este proceso un extracto full espectro, pero básicamente también tenemos lo que es un proceso de extracción que es mediante fluidos supercríticos. En el fluido supercrítico nosotros utilizamos básicamente un fluido a condiciones por encima del punto crítico. Por lo general aquí se utiliza CO2, ¿sí? Y se trabaja por encima del punto crítico del CO2, que puede ser a temperaturas por encima de los 35 grados centígrados, presiones por encima de los 300 bar, ¿sí? Y la ventaja de esta extracción de fluidos supercríticos es que nosotros podemos obtener un compuesto básicamente solamente de fitocannabinoides. ¿Por qué? Porque básicamente el solvente, el CO2, es solamente selectivo para lo que son fitocannabinoides. No me extrae terpenos, no me extrae terpenoides, no me extrae otros componentes. Entonces, obviamente, dentro de este proceso de extracción yo puedo obtener un compuesto mucho más puro, ¿sí? Que en la otra etapa, ¿no? Y también, básicamente, hay otro método que se está utilizando bastante, que es del método de extracción por ultrasonido. Aquí utiliza el principio de generación de ultrasonido. Aquí también utiliza un solvente, el más utilizado de etanol, ¿sí? Y este método que actualmente se está trabajando, bueno, en lo que es la parte ya industrial, se puede decir, ¿sí? Ha dado muchos, se puede decir, buenos resultados.
los rendimientos son altos y los tiempos de extracción son sumamente bajos. Cuando uno habla de rendimiento, también es importante considerar el tiempo de extracción, porque en los otros métodos, como por ejemplo la extracción de solvente, la extracción de fluidos supercríticos, puede generarme tiempo de extracción por encima de los 60, 120 minutos. En cambio aquí, básicamente yo puedo trabajar con tiempos menores y obviamente poder tener rendimientos similares, ¿sí? Entonces, aquí obviamente, si nosotros consideramos el rendimiento en función del tiempo, este equipo es muy bueno y obviamente también, como se utiliza etanol, lo que nosotros vamos a obtener es un extracto full espectro. Va a extraer el etanol todos los componentes, ¿sí? Que luego, como ya vimos, si es que nosotros queremos hacer una separación del solvente, necesitamos hacer un proceso de eliminación o separación por rota vapor, y también procesos como, en el caso de purificación ya de estos fitocannabinoides, con una cromatografía preparativa. Aquí también depende mucho, cuando se habla de lo que es extracción o purificación de metabolitos secundarios, es importante también saber el rendimiento en función de sus principios activos o en función de la actividad que tienen, ¿no? Entonces, obviamente, esto ya más depende de los compuestos que la materia prima que nosotros estamos tratando disponga, ¿no? Y obviamente las variedades pueden cambiar, las variedades de cannabis pueden, aquí actualmente en el mercado nosotros tenemos diferentes tipos de variedades para elegir, ¿no? Para lo que es semillas de cannabis. También otro factor importante cuando yo quiero obtener productos aislados es básicamente generar una cromatografía. Puede ser, por ejemplo, una cromatografía preparativa en la cual yo puedo separar y purificar todos los compuestos químicos aprovechando básicamente sus diferentes propiedades, ¿sí? Entonces, aquí puede generarse diferentes tipos de cromatografías, ¿no? Cromatografía líquida, cromatografía en columna, una cromatografía ultra rápida, ¿sí? Pero aquí siempre nosotros vamos a tener dos tipos de fases, una fase estacionaria, ¿verdad? Y una fase móvil, que puede ser, por ejemplo, los extractos diluidos en etanol, y obviamente una fase estacionaria que puede ser una de las no utilizadas del dióxido de silicio, que lo que hace es básicamente generarse procesos de absorción, ¿no es cierto? En los cuales los componentes se van absorbiendo en estas sales, en lo que son estos componentes, en estas arenas, ¿sí? Y lo que va a hacer es que va a generar efectos en lo que es la parte de la velocidad, ¿no es cierto? En la velocidad de separación de cada componente. Por ejemplo, aquí el CBD es más afín a estos tipos de fase estacionaria, al dióxido de silicio, y obviamente la velocidad de separación o de extracción va a ser menor comparada con la del THC. Entonces, por eso va a llegar en un instante en el cual se va a separar todo lo que es del THC y luego yo lo puedo cambiar y recolectar solamente el CBD. También tenemos lo que es la cromatografía de fase reversa, que yo puedo hacer lo contrario. Si es que quiero primero separar el CBD o luego el THC, pero obviamente aquí depende mucho de la fase estacionaria con la que esté trabajando. Si es que quiero hacer, por ejemplo, una cromatografía de fase reversa, yo necesito otro tipo de componente, ¿no? Aquí por lo general se utiliza sílice recubierta de unos hidrocarburos especiales que invierten el orden de elusión. Entonces, mediante esto yo puedo purificar lo que son los componentes, ¿sí? Utilizando una cromatografía preparativa. Y en fin, todos estos componentes o todo lo que nosotros elaboremos, básicamente se utiliza para lo que es la elaboración de fitofármacos, ¿no? Actualmente hay muchas investigaciones médicas y no solamente en lo que es la parte de la medicina humana, sino también en lo que es la parte de la veterinaria, que se está utilizando este tipo de fitofármacos, ¿sí? Aquí nosotros podemos hacer medicamentos de vía oral, también podemos hacer tópicos, podemos hacer cremas, ¿sí? Y podemos ver aquí algunos artículos que hablan justamente de estas aplicaciones medicinales utilizando cannabis, como por ejemplo para lo que es
es un compuesto antiinflamatorio, anticonvulsionante, un relajante muscular, un ansiolítico, también lo que es para lo que es la parte de sedativo y demás propiedades. Entonces aquí obviamente he dejado esta información. En el caso de que ustedes la quieran investigar más a profundidad, pueden irse a estos autores y básicamente que hablan de todas las aplicaciones medicinales que puedo tener con lo que es la parte de los fitocannabinoides. Pero otra aplicación que se está utilizando en gran medida, en gran número, y que, por ejemplo, una de las industrias que ha despegado es la industria canadiense, en Europa también, en Holanda, en Estados Unidos también, es también la elaboración de alimentos, ¿no? Ya se están elaborando alimentos utilizando fitocannabinoides, como por ejemplo elaborar cerveza, elaborar chocolates, elaborar alimentos procesados, bebidas energéticas, ¿sí? Entonces, básicamente todo esto nosotros podemos utilizar gracias a lo que son esta planta, pero también es importante hablar de lo que son las semillas de hemp o las semillas de cannabis. También tienen grandes propiedades nutricionales. Se está utilizando bastante para lo que es la dieta de las personas, ¿sí? Y obviamente es debido a los nutrientes que tiene, ¿sí? También se está utilizando para elaborar alimentos en base a lo que son las semillas de hemp, hacer igual alimentos procesados, bebidas y demás. Entonces aquí nosotros podemos ver una gráfica, por ejemplo, del contenido de ácidos grasos que tienen las semillas. Y podemos ver una comparación entre diferentes semillas, como por ejemplo la semilla o el aceite de almendra, de avellana, de nuez, el hemp, que es del cáñamo, linaza, canola, lo que es la parte de la soya, del girasol, de la oliva. Entonces nosotros podemos ver la cantidad, obviamente, de ácidos grasos que tienen la semilla de hemp, y específicamente lo que interesa aquí es, por ejemplo, el contenido de ácidos grasos esenciales, que es el ácido linoleico y el ácido alfa-linoleico, que básicamente son los orígenes de las familias de los ácidos grasos omega 3 y omega 6, que se genera, más o menos tiene una proporción o una relación en estas semillas de hemp de una relación de 3:1, ¿no? Entonces, obviamente, hay evidencias, hay estudios científicos que muestran que el ácido alfa-linoleico está asociado a lo que es la parte de los riesgos de disminución de lo que son enfermedades cardiovasculares, la regulación de la presión arterial, la respuesta inflamatoria y la coagulación sanguínea, contribuye con lo que son los niveles de disminución del colesterol, tiene actividades antitrombóticas, vasodilatoras, ayuda a lo que es la presión arterial. Entonces, obviamente, tiene grandes beneficios, y si nosotros vamos un poquito más a fondo, podemos ver aquí los compuestos nutricionales que tienen las semillas. Por ejemplo, tienen contenido de ácidos grasos esenciales del 40%, tiene proteínas vegetales del 35%, cantidad de fibras tiene 6%, contenido de vitamina A 4%, minerales esenciales como el fósforo, el potasio, el hierro, el zinc, el magnesio 2%, tiene hidrato de carbono 10% y también vitamina A, B y C el 3%. Entonces, obviamente, es rico en gran cantidad de compuestos nutricionales que nosotros podemos utilizar para nuestra dieta, y obviamente se están elaborando diferentes productos a base de lo que son las semillas, como hablamos, como la leche de cáñamo, también se utilizan aceites para la elaboración de lo que es productos como mantequillas, también lo que es la parte de, se está utilizando bastante lo que es la parte, porque es rico en fibras, ¿sí? En sí, puede ayudarnos para lo que es la dieta diaria de las personas, ¿no? También se utiliza, por ejemplo, en lo que es la elaboración de cervezas, debido a su alto contenido, tanto la flor como las semillas, como sustitutivo del lúpulo, también genera un poquito de amargor que se puede utilizar como sustitutivo del lúpulo. Entonces, por eso es que hay algunas cervezas que se están utilizando, ¿no? Hay cervezas que son solamente de semilla de hemp,
que se utilizan los aceites, los ácidos grasos, o también hay otras cervezas que utilizan la flor de cannabis, que es básicamente para extraer sus compuestos fitocannabinoides, ¿no? Los fitocannabinoides. Pero son los usos que se pueden dar en lo que es la parte alimentaria y lo que es la parte también, se puede decir, medicinal. Pero dentro de lo que es el resto de la planta, como son los tallos y demás, también podemos tener una aplicación para elaborar fibras textiles. Entonces, dentro de lo que es la planta cannabis sativa, hay una variedad que es el cáñamo industrial, que nosotros podemos obtener a partir de esto, ¿sí? Gran cantidad de fibras textiles que nos pueden servir para lo que es el procesamiento de elaboración de ropa, elaboración de materiales de construcción y demás, ¿no? Entonces, más o menos de aquí podemos ver algunos rendimientos característicos de lo que son las fibras textiles del cannabis. Más o menos tenemos la planta verde, que básicamente puede generarme más o menos un ejemplo de unas 40 toneladas por hectárea, ¿sí? La biomasa que va a obtener, que son hojas verdes, es casi el 30%, y deshidratadas, estas hojas secas, serían el 12.5%. Alrededor de hojas secas yo puedo obtener 5 toneladas por hectárea, y de lo que son los tallos verdes, de donde se obtiene la fibra, ¿sí? Yo puedo obtener de estas 40 toneladas por hectárea, alrededor de 28 toneladas por hectárea, ¿sí? Y dentro de lo que son los tallos secos, sería casi 10.5 toneladas por hectárea que puedo obtener para elaborar fibras sintéticas. Entonces aquí viene lo que es la parte del procesamiento, lo que es la parte ya del enriado seco, de lo que es la de enriadas para lo que es la elaboración de fibras, ¿sí? Entonces, en fin, nosotros podemos tener un rendimiento para la elaboración de fibras largas de 1.4 toneladas por hectárea, ¿sí? Y la ventaja de esta planta es que máximo los tiempos de crecimiento son de 6 meses. Y aquí en el Ecuador podemos tener cosechas de 2 a 3 cosechas por año. Entonces, el interés por estas fibras textiles y estas fibras para lo que es construcción, básicamente es justamente para lo que es amigable con el medio ambiente y también por los tiempos de cultivo que son menores. Si nosotros consideramos un árbol, por ejemplo, para hacer madera, para hacer fibras y demás, básicamente al árbol le toma décadas y hasta incluso básicamente más de 100 años poder crecer. Pero con estas fibras textiles nosotros podemos tener, si es que es una buena área, un buen clima, hasta 3 cosechas por año, de 2 a 3 cosechas, ¿sí? Y los tiempos de crecimiento son máximo de 6 meses. Entonces, obviamente, nos puede ayudar esto para poder tener una diferente materia prima para poder obtener todos los insumos que sean para lo que es la parte textil, para lo que es la elaboración de papel, para lo que es la elaboración de productos como ladrillos de cáñamo, materiales de construcción y demás, ¿sí? Y obviamente aquí nosotros podemos darnos cuenta de todas las aplicaciones que podemos generar utilizando todas estas fibras, para elaborar zapatos, para elaborar ropa, para lo que es la parte de la elaboración de insumos como papel, fibras textiles, y también obviamente se puede utilizar para materiales de construcción, para elaborar edificaciones. Y obviamente aquí he puesto esta fotografía, ya que aquí se muestra el diseño que hubo o que realizó Henry Ford, ¿no es cierto? Antes de que básicamente se declare ilegal el cannabis en Estados Unidos. Entonces él ya fue un pionero porque él hizo todo lo que es el interior del equipo con material de fibra de cáñamo, ¿sí? Se dice que Cristóbal Colón en las carabelas que vino, básicamente todas esas fibras eran básicamente de cáñamo, ¿sí? Entonces, obviamente nosotros podemos tener materiales amigables con el ambiente y también biodegradables, ¿sí? Que pueden sustituir a todos los plásticos o todos a los componentes que vienen de lo que es la parte de la petroquímica o la fabricación de lo que es la parte del petróleo, ¿no? Entonces tenemos grandes aplicaciones en lo que es la parte de las fibras textiles
Y también la biomasa o los residuos del cannabis, nosotros podemos utilizarlos para lo que es la elaboración de energía, ¿sí? Gracias a lo que son los procesos de biorefinería, nosotros podemos transformar esta biomasa lignocelulósica en otros componentes, como por ejemplo, podemos generar mediante los procesos de gasificación, podemos transformarlo a biogás, ¿no es cierto? Podemos obtener metano, podemos obtener etano, ¿sí? Que se puede utilizar igual para lo que es las plantas de generación a gas, y también pueden ser la base para lo que son la petroquímica, elaborar productos como bioplásticos a base de lo que es el biogás. También mediante lo que es la parte de la pirólisis, mediante los procesos de formación de líquidos, o también mediante los procesos de transesterificación, nosotros podemos obtener biocombustibles líquidos que pueden ser utilizados por lo que son los automotores. Se puede utilizar los ácidos grasos de las semillas para generar biodiesel, ¿sí? Entonces, obviamente, son biocombustibles que pueden ser amigables para el ambiente y también para lo que es disminuir el efecto invernadero. Y también dentro de lo que es los procesos de pirólisis, nosotros podemos generar procesos como es biomasa para obtener compuestos sólidos, como por ejemplo el biochar, que el biochar puede ser utilizado para un sinfín de utilidades, ¿no? Como por ejemplo, puede ser absorbente, puede ser utilizado para elaborar catalizadores, también se puede utilizar para lo que es elaborar celdas de combustible, supercondensadores, almacenadores de hidrógeno, ¿sí? Entonces, en sinfín, gracias a lo que son los procesos de biorefinería, a los procesos utilizando operaciones unitarias y también el campo de la ingeniería química, nosotros podemos transformar esta biomasa, ¿sí?, en lo que es la parte de biogás, biocombustibles y también materiales sólidos que pueden ser utilizados para diferentes fines. Y bueno, he tratado de resumir aquí, se puede decir, la mayor cantidad de aplicaciones que podemos tener. Hay un fin de otras aplicaciones, ¿sí? He tratado de ser un poquito rápida en esto, he tratado de ser un poquito, seleccionar las mayores aplicaciones que se puede dar a esto, pero obviamente hay gran cantidad de otras aplicaciones que quizás nos estemos olvidando, ¿sí? Pero dentro de esto también quería mostrarle algunos proyectos que nosotros estamos realizando como Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador. Ya estamos desarrollando algunos proyectos de investigación. Aquí puedo presentar los temas que ya están aprobados y que estamos desarrollándolos, como por ejemplo lo que son las extracciones del aceite de CBD para lo que es uso medicinal. También estamos desarrollando lo que son diseños de una planta de extracción de fitocannabinoides a partir de lo que es el cannabis no psicoactivo, utilizando fluidos supercríticos. Estamos trabajando en lo que es la parte de la obtención de fibras de celulosa a partir del liber de la planta de cannabis sativa, mediante tratamiento químico para uso textil. Estamos ya trabajando en lo que es la parte de los biocombustibles, en lo que es la gasificación catalítica de la biomasa de cannabis para obtener biogás. Y también en la parte cosmética estamos realizando algunos trabajos, como es, por ejemplo, hacer algunas cremas, hacer algunos sueros faciales que tienen uso medicinal, ¿no? Como por ejemplo aquí estamos trabajando con mezclas de propóleo, con CBD, también estamos trabajando con elaboración de sueros faciales, de hidratantes a partir del cannabidiol, en lo que es la parte en cosmética, que es otra aplicación grande. También dentro de lo que son los proyectos con la Escuela de Ingeniería Química de la Escuela Politécnica del Chimborazo, también estamos trabajando con lo que es la obtención de carbón activado a partir de biomasa de cannabis no psicoactivo para la elaboración de bioceldas. También tuvimos una entrevista en Vistazo en la cual indicamos todos los proyectos de investigación que estamos llevando a cabo con esta materia prima. Y también quería mostrarle rápidamente un poquito de los resultados que hemos estado trabajando. Por ejemplo, este es uno de los proyectos que estamos llevando a cabo, que es básicamente utilizar o comparar métodos de extracción de fitocannabinoides.
Para esto nosotros hemos utilizado diferentes muestras de variedades de cannabis no psicoactivo, y hemos trabajado con 3 métodos esencialmente, con el método de extracción por solvente, el Soflex, el método de fluidos supercríticos y también el método asistido por ultrasonido. Y en cada uno de ellos, obviamente, hemos ido variando las condiciones de operación, como por ejemplo tiempo, presión, temperatura. Y básicamente lo que a nosotros nos interesa es identificar y calcular primero los rendimientos, los mejores rendimientos de estos extractos, analizarlos y cuantificarlos en lo que son los equipos de cromatografía de gases, también lo que es la parte de HPLCs, ¿sí? Y más o menos lo que nosotros hemos hecho justamente es seleccionar las flores de cannabis que tengan alto contenido de CBD, que tengan THC menor al 1%. Hemos trabajado con procesos de molienda y tamizaje para determinar un buen tamaño de partícula para lo que son los procesos de extracción. Y hemos extraído todos estos fitocannabinoides y metabolitos secundarios utilizando diferentes métodos. Y luego de esto lo hemos hecho cálculos para determinar cuáles son los mejores rendimientos, cuáles son las mejores condiciones de operación, y obviamente lo hemos hecho análisis con cromatógrafo de gases, con HPLC. Aquí más o menos les muestro unos resultados que obtuvimos para una variedad que es la Greenworld CBD, y las condiciones de operación que hemos trabajado para esta variedad. Por ejemplo, hemos trabajado a presiones de 350 bar, temperatura de 50 grados centígrados, tiempo de extracción de 20 minutos, el estático, ¿no es cierto?, para básicamente estabilizar nuestro sistema, tiempo dinámico de 2 horas, y hemos utilizado una muestra de 3 gramos de flor de cannabis, y hemos utilizado un solvente que es el CO2 para este caso. Entonces, más o menos de aquí podemos ver una cromatografía que hemos realizado para este tipo de flor, en el cual nosotros podemos ver básicamente 3 picos. El pico A es del pico del CBD o cannabidiol. También tenemos de algunos compuestos como el delta 9 THC y el delta 8 THC. Y también obviamente lo hemos analizado, lo hemos cuantificado, y también hemos comparado con otros tipos de métodos de extracción, como por ejemplo el método de Soflex. Aquí podemos ver básicamente algunos ensayos que hemos realizado, ¿sí?, en los cuales estamos trabajando con lo que es el método de Soflex, ¿sí?, y básicamente igual utilizamos la misma muestra a condiciones atmosféricas. Hemos trabajado a temperatura de 67 grados centígrados, la misma masa de la muestra, y con un tiempo de extracción de 90 minutos, y utilizamos en este caso etanol, ¿sí? Entonces aquí podemos ver una sifonada que se está generando en este momento, ¿sí? Aquí nosotros tenemos nuestra, se puede decir, nuestra materia prima, ¿sí? Y obviamente el etanol va a estar aquí evaporándose, se condensa y cae nuevamente en la zona de extracción, ¿no? Ya cuando está muy alto el nivel del etanol, se genera una sifonada que nuevamente regresa al balón de extracción, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos ver en cambio una cromatografía en la cual podemos constatar lo que indicamos anteriormente. El fluido supercrítico es selectivo, solamente pudimos extraer el CBD y el THC. Pero en cambio aquí nosotros podemos ver que hay otra gran cantidad de otros componentes que se extrajeron, no solamente el cannabidiol, sino también se extrajo lo que es la parte del delta 9 THC, y también tuvimos aquí la oportunidad de ver que también se extrajo cannabigerol o el CBG, que es otro componente, y incluso el CBG es un compuesto mucho más costoso que el CBD en el mercado internacional. También pudimos determinar el cannabinol y otros compuestos, ¿no? Como vitamina E y demás que tiene estos flores, ¿no? Entonces, obviamente, pudimos darnos cuenta que básicamente depende del tipo de extracto, o depende del tipo de método de extracción, nosotros podemos tener diferentes rendimientos, diferentes compuestos, ¿no? Obviamente ahí depende de la aplicación que nosotros la vayamos a dar. Aquí hay alguna tabla de algunas extracciones que hemos realizado para la misma Greenworld CBD,
en la cual vemos cómo las condiciones de operación cambian, por ejemplo, para lo que es fluidos supercríticos. Aquí mantenemos constante la presión, aquí variamos la temperatura, y obviamente vemos que los rendimientos cambian, los tiempos de extracción se mantienen constantes, y obviamente aquí nos interesa esto para determinar cuáles son las condiciones óptimas de operación del equipo, ¿no? Y cuáles son las condiciones óptimas para este tipo de variedad. Puede ser que para otra variedad, básicamente, las condiciones puedan cambiar. Entonces, más o menos, aquí nosotros podemos ver que el mayor rendimiento que obtuvimos de extracto es a estas condiciones de 350 bar y 35 grados centígrados, y obtuvimos un rendimiento de 11.34%, ¿sí? También mostramos aquí otros procesos, como es, por ejemplo, el método de ultrasonido, ¿sí? En el cual tenemos presiones bajas, temperaturas de extracción bajas, el tiempo de extracción es baja, y obviamente los rendimientos de aquí son bastante altos comparado con lo que son fluidos supercríticos, y también lo que es la parte de Solex, ¿no? Obviamente aquí en el Solex tengo mayor rendimiento, pero si nosotros consideramos el tiempo, vemos que con el ultrasonido el rendimiento del 16% se obtuvo en 45 minutos, mientras que el rendimiento de 22 minutos lo obtuvimos, de 22% lo obtuvimos en 120 minutos, ¿no? Entonces, obviamente, son datos, son análisis que estamos realizando en base a nuestra investigación, y próximamente lo vamos a publicar, todas estas investigaciones que estamos realizando, ¿no? Algunas empresas, de algunos auspiciantes que estamos trabajando con ellos para todo lo que es el desarrollo de estos proyectos. Estamos trabajando con Mayu, con Equaseeds, con la empresa Grupo Solís, ¿sí? Y también, obviamente, dentro de esto nosotros hemos creado una red social que se llama Cannabis Science, Ingeniería Química, en la cual nosotros también difundimos todo lo que es la información acerca de la industrialización del cannabis y del cáñamo, ¿no? Entonces, aquí también presento alguna bibliografía con respecto a todos la información que he presentado aquí en este webinar, ¿sí? Y no sé si es que tal vez tienen alguna pregunta, con mucho gusto la podemos contestar. Antes que nada, agradecerles por su atención. Espero no haber sido tan cansón. Y bueno, cualquier cosa, aquí les dejo mi correo electrónico en caso de que tengan alguna pregunta adicional. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, por tu ponencia, Gracias. que ha sido excelente, muy interesante, por cierto. Nos queda bastante claro que hay muchas aplicaciones dentro de esta industria y es bastante interesante saber sobre todas ellas. Bueno, vamos a pasar un poco a las preguntas. Aquí nos están preguntando ¿qué se sabe sobre la regulación por parte del Ministerio de Agricultura para la micropropagación in vitro? Básicamente, ya el Ministerio de Agricultura ya empezó ya con todo lo que es la parte de la regulación, ¿no? Obviamente esto es un tema más de investigativo, entonces hay una licencia dentro de lo que es la industria del cannabis. Nosotros tenemos 7 licencias. Una de ellas es lo que es la licencia de investigación. Entonces, si es que una empresa o una institución universitaria, académica, requiere, obviamente, empezar a generar todo este tipo de investigaciones, puede obtener esta licencia, y con esa licencia puede empezar a generar todo lo que es la parte de la investigación. En el caso de lo que es este tema en general, yo le recomiendo que podría consultar. El requisito es ser una empresa legalmente constituida, o si no, ser una institución académica, ¿no? O una institución de investigación, que con eso pueden obtener, ¿sí? Si es que es para lo que es la parte de la academia, la licencia es gratuita. Entonces pueden obtener esa licencia y empezar a trabajar en todo esto de lo que es la investigación. Pero como les dije, todo esto del cannabis en el país es totalmente nuevo. Estamos comenzando con lo que es la parte de investigación, la industrialización y demás. Claro, así es un tema nuevo y prácticamente tenemos que comenzar a hacer investigación viendo todo el potencial que existe. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Nos dicen, ¿cree que una extracción por microondas libre de disolventes sea mejor para una muestra final más pura y sea así más sencillo separar los componentes de interés? Bueno, lo que es la extracción por microondas también se la puede probar, ¿no?
pero bueno, en lo que es la parte de lo que he revisado, nosotros no hemos trabajado con este tipo de técnicas de extracción, pero de lo que he revisado tiene igual alto rendimiento. Lo que sí es importante también es saber llevarlo a escala industrial. A veces uno de los problemas que nosotros tenemos es cuando queremos escalarlo. Por ejemplo, hay el método que es el método térmico, ¿sí? Que nos da gran rendimiento, pero ya a nivel industrial es un consumo de energía sumamente alto. Entonces, no es válido lo que es la parte para este tipo de industria. Entonces, como lo que es la parte de investigación y demás, sí, de lo que yo he revisado, he leído, el método de microondas es muy bueno, pero también deberíamos probarlo en lo que es en la parte industrial, ¿no? Que es el objetivo también de llevarlo ya a gran escala, la parte de la investigación. Pero, y como les comento, no he trabajado con este método, pero sé que también es muy bueno. De acuerdo. Por favor, ¿puedes hablar sobre el cultivo, las necesidades, riego y fertilización de la planta? Bueno, dentro de lo que es la parte del cultivo, es muchos temas, ¿no? Es muy amplio. Ahí nos enfocamos en lo que son los temas agrícolas, pero básicamente podemos decir que nuestro país, por estar dentro de lo que es la mitad del mundo, tiene un clima sumamente bueno para lo que es el cultivo del cannabis. Por lo general se recomienda un cultivo que sea un clima seco, que no tenga mucha humedad, ¿sí? Y que obviamente tenga una tierra muy fértil. Aquí la ventaja de nuestro país es que tenemos bastantes zonas que tienen estas características, ¿sí? Y obviamente en las zonas frías se puede utilizar la aplicación de lo que son invernaderos, ¿no? Aquí ya las regulaciones están dadas en lo que es la parte del cannabis medicinal. Lo que se recomienda es utilizar, por ejemplo, invernaderos que esté totalmente controlado las condiciones de operación. Y para lo que es del cáñamo se puede utilizar ya cultivos a un ambiente libre, ¿no? Entonces, ahí sí, básicamente el cannabis es una planta bastante, se puede decir, es importante en lo que es la parte del cannabis medicinal, controlar lo que son las condiciones, como humedad, como lo que es la parte de fertilizantes, de utilizar fertilizantes orgánicos, al menos si es que es para que es la parte alimentaria y medicinal, se recomienda siempre 100% que sean fertilizantes orgánicos, ¿sí? Y obviamente también darles siempre en la noche, controlar la temperatura, porque aquí a veces en el clima en nuestro país en las noches baja un poco la temperatura y obviamente ahí sí necesitamos un poquito de luz artificial, ¿no? Que no sea una luz que genere una radiación que le pueda quemar a la planta, sino puede ser una radiación de otro tipo de elemento, por ejemplo, una luz de neón y demás, que solamente me genere radiación para el crecimiento, para el crecimiento vegetativo. Eso es básicamente los tips. En lo que es la parte del cultivo de cannabis es amplio también este tema, es multidisciplinario, ¿no? Yo me dedico más a lo que es la parte de la industrialización, pero sí, en lo que es la parte del cultivo también es muy amplio este tema. Claro, hay muchos aspectos que tomar en cuenta dentro del cultivo y eso estaría bastante sujeto a investigación. Bueno, tenemos otra pregunta que dice, ¿cuál es el mejor método utilizado para la extracción de fitocannabinoides y cuál es el porcentaje de eficiencia del mismo? Como vimos en los resultados, ahí depende mucho hacia dónde tú quieras llegar. Si es que es un full espectro o quieres un compuesto aislado, ¿sí? Si es que es ya para el uso industrial, uno de los que se están comercializando bastante y trabajando es del de fluidos supercríticos. También se está trabajando con el de ultrasonidos. Y como vimos, tenemos rendimientos, en lo que son fluidos supercríticos, podemos tener rendimientos hasta un 12, 14%. Y la ventaja del fluido supercrítico es que yo puedo extraer solamente, es selectivo, solamente puedo extraer fitocannabinoides. En caso de utilizar ultrasonido o Soflex, básicamente los rendimientos aumentan, pero hay que considerar que esos principios activos o compuestos
metabolitos secundarios no solamente van a estar constituidos de fitocannabinoides, sino también de otros elementos como terpenos, terpenoides. Así que ya depende mucho de a qué industria le está aplicando, ¿no? Si es que de industria medicinal, si quiere un full espectro, yo le recomiendo un Soflex, un ultrasonido, pero si es que ya quiere hacer una industria grande ya para hacer purificación aislados, sería mejor, más conveniente lo que es un fluido supercrítico, ¿no? Muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta que dice si la planta tiene algún beneficio importante en la aplicación como filtración del CO2 ambiental. Sí, sí, claro. En los procesos de bioremediación también se está utilizando bastante eso, ¿no? De estudios que he revisado, de lo que es ya otra información, sí, también se utiliza como elemento filtrante y también para lo que es la parte de extracción de metales pesados del suelo. Entonces también puede servir para todo lo que es la parte ambiental, como filtrante de gases de efecto invernadero, gases de combustión y también lo que es la parte de extracción de metales pesados del suelo, ¿no? Bastante interesante esta aplicación de la planta. Bueno, aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿dónde puedo conseguir semillas de esta planta? ¿Es necesario sacar un permiso para realizar alguna investigación de esta planta? Bueno, creo que eso del permiso ya lo hablamos, pero lo de las semillas tal vez se puede aclarar. Sí, básicamente, como les indicaba, hay 7 licencias actualmente, ¿no? Una de ellas es para la comercialización o la importación de semillas, ¿sí? Va a ser controlado bastante por el Ministerio de Agricultura este tema, ¿sí? Entonces, yo creo que ya cuando ya se empiece ya con la legalización, ya empiezan a generarse ya todos estos emprendimientos y estas empresas, obviamente, se tendrá ya acceso con mayor facilidad, pero siempre va a ser un control con trazabilidad de para qué van a ser utilizadas esas semillas. Y si es que es para lo que es la parte de investigación, también va a haber una licencia de investigación que se puede utilizar, puedo sacarlo yo y básicamente empezar a desarrollar todos estos eh, proyectos o todas estas investigaciones que se quiere llevar a cabo. Si es que es para universidades, como les comento, va a ser gratuita esta licencia. Listo. Aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿a qué dificultades podría enfrentarse un bioemprendimiento que quiera trabajar con esta planta, ya sea en el marco legal o en la parte experimental? Bueno, ahorita la mayor dificultad, bueno, aquí tenemos en el país grandes técnicos, grandes científicos que estamos básicamente dispuestos a trabajar en este campo y obviamente yo creo que lo más complicado que se ha llevado hasta el momento fue la parte de la legalización, ¿no? La parte de la regularización. Hasta ahora se está queriendo, obviamente, que todo sea accesible para todas las personas, para las microempresas, para lo que son las empresas pequeñas, ya que al ser una industria grande y se requiere bastante una industria, se puede decir eh, un capital o una inversión sumamente alta. Al inicio sí se requiere de una inversión alta, entonces yo creo que ese es el punto, pero obviamente con todas las organizaciones, todos los movimientos y los activistas que están trabajando en esto, están queriendo negociar y ver que también todas las personas tengan accesibilidad, ¿no? Los microempresarios, las pequeñas empresas también puedan competir y puedan trabajar en lo que es esta industria del cannabis. Claro. Bueno, aquí nos están hablando sobre los cultivos hidropónicos. Dice, ¿cree que los cultivos hidropónicos a nivel de rentabilidad sean aplicables en la industria nacional? ¿Conoce de variedades con buenos rendimientos para que se puedan sembrar en la sierra o netamente las mejores variedades son de climas tropicales? Bueno, yo no he trabajado con este tipo de cultivos. Lo he escuchado y he visto algunos videos de alguna información de otros países y también, obviamente, esta técnica es muy buena, ¿no? Es interesante porque de esto se puede empezar a generar investigación. Este tipo de cultivos sí, o sea, se podría empezar ya a probar en el país. Es muy interesante este tema, pero yo no he trabajado en esto. Sería un tema muy bueno para lo que es investigación, ¿no? Claro, bueno, vamos a finalizar con esta pregunta.
Probablemente después las siguientes preguntas, Hugo podría responderlas directamente en el chat que se queda en este en vivo. Bueno, nos están preguntando sobre cómo pueden formar parte de su equipo de investigación. Sí, bueno, actualmente yo estoy trabajando desde lo que es la parte de la academia, en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Ingeniería Química. Todos estos temas que estamos desarrollando son temas de investigación, son temas de trabajo, de titulación de mis estudiantes. También hemos estado trabajando con colegas en la SPOCH, en Riobamba, y también obviamente estos temas se están trabajando con estudiantes, ¿no? Básicamente estamos igual queriendo formar grupos de investigación en todas las universidades, en lo que es la Universidad Central del Ecuador también. Entonces, sí, espero que ya las expectativas son grandes, son amplias, he recibido de gran cantidad de empresas que nos están apoyando. Yo les dejé ahí mi correo, podemos contactarnos y ver qué podemos realizar, ¿no? En qué proyectos podemos trabajar y obviamente ver cómo podemos colaborar, ¿no? Sí, muchas gracias, Hugo, por toda la información que nos has brindado el día de hoy. Tu charla realmente ha sido muy interesante. Hay mucha gente que está queriendo realizar investigación, emprendimiento o demás proyectos respecto a este tema. Así es que esta charla ha sido de bastante aporte para toda la comunidad científica. Y finalmente queremos agradecer a todas las personas que estuvieron presentes el día de hoy en este ID Speech que acabamos de inaugurar en el año 2021. Estamos muy contentos de haber empezado con este tema tan interesante y les invitamos a todos a que sigan a los siguientes ID Speech que se vienen, como saben, cada 15 días y de repente tenemos nuestros ID Speech de edición especial. Gracias nuevamente, gracias Hugo. Gracias a ustedes, buenas tardes, hasta luego. Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a